espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Para poder entender la relatividad, nosotros debemos conocer que el mundo de la realidad es el eterno es, y que toda la relatividad nace solo a través de la diferenciación y a través de transmutaciones interminables o a través de los cambios en el movimiento perpetuo del ser manifestado. Nuestra percepción del mundo y de la vida es relativa. Nuestros sentidos limitan nuestra conciencia y no vemos más allá de los intereses de nuestro ego inferior. No nos permiten conocer y saber que el mundo de la realidad es el eterno es. Nuestra percepción no es la del mundo real, sino la del mundo relativo o irreal, que nace de la diferenciación de las formas y sus interminables transmutaciones en la búsqueda infinita de la perfección arquetípica, impulsada por los cambios en el movimiento perpetuo del ser manifestado. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta 33ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la transmutación. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. La música celestial
es bellamente transmutada en las composiciones musicales de Jesús Aragón y Juan Carlos García. La transmutación interior ilumina las reflexiones expresadas por Ricardo Alfonso Camacho y Jesús Jurado. Jesús, Ricardo, os damos la bienvenida, os agradecemos que continuéis con nosotros en una jornada más, una jornada que, si vemos el título, puede ser muy prometedora. Es muy prometedora y además es la número 33, la 33ª de esta senda espiritual hacia Shambhala, de esta caravana espiritual hacia Shambhala. Y agradeciendo esta oportunidad, ya con la energía de Libra, y ya iniciando también un equinoccio. Gracias por esta oportunidad en este bello programa. La lectura inicial que ha hecho Loli corresponde a un texto de la carta de Elena Roerich de fecha 4 de junio de 1937, que habla de la realidad del ser y de la irrealidad de la manifestación. Y respecto a esta irrealidad, pues hace hincapié en que depende principalmente de dos aspectos. El primero, la transmutación, que es una ley cósmica, y el segundo, pues el ritmo al que se refiere cuando en la parte final dice que los cambios que se producen en el movimiento perpetuo del ser manifestado, pues también inciden en esta relatividad de la manifestación. Por lo tanto, vamos a profundizar en ello. Ya que son dos leyes cósmicas, corresponde este programa a analizar la ley cósmica de la transmutación, que es, sin lugar a dudas, un proceso cósmico que afecta a todas las formas, tal y como queda expresado en el aforismo 483 del libro Infinito 2. Toda la construcción cósmica está basada en la transmutación, y la creatividad del cosmos está transmutando perpetuamente. Hay que entender que el mundo, la evolución, la conciencia logoica, continuamente va manifestando y revelando nuevos aspectos. El hecho de transmutar indica que algo muy denso está adquiriendo una nueva polaridad. Ese es el trabajo que toda la humanidad en conjunto debe realizar. Y cuando estamos hablando de esa transmutación cósmica, nos estamos refiriendo básicamente a lo que es el éter cósmico, el éter universal, y en estas formas geométricas que se van a ir agregando por determinada vibración, grados de sutilidad, tenemos ahí una bella transformación, un gran cambio que siempre va en la medida de la evolución que corresponde. Esta transmutación cósmica, o mejor dicho, este proceso de transmutación lo analizaremos en tres niveles. En primer lugar, en el nivel de la transmutación cósmica, es decir, en el plano genérico que afecta a toda la creación cósmica, a todo el universo, que lo analizaremos en la jornada de hoy. El segundo nivel corresponde a la transmutación del planeta y de la humanidad. Y el tercer nivel corresponde a la transmutación del ser humano. Tanto el segundo como el tercero los analizaremos en las jornadas siguientes. Por lo tanto, pasemos a analizar el proceso de transmutación cósmica. Como todo proceso, como toda ley, tiene un objetivo que viene determinado en la lectura de la carta de Elena Roerich de fecha 19 de octubre de 1929. La subordinación de lo inferior a lo superior representa la base de todo el cosmos. La subordinación de lo inferior a lo superior traerá purificación. Cuando lo superior lidera, ocurre la transmutación de lo inferior. Esta transmutación produce una secuencia valiosa que crece infinitamente. Por transmutación queremos decir la subordinación de lo inferior a lo superior y queremos confirmar la conciencia de la humanidad en el proceso del progreso infinito.
En realidad es el viejo aforismo de que lo superior puede llegar a controlar y a dominar lo inferior. Es importante reconocer que hay que buscar la máxima pureza, la máxima irradiación para poder transmutar el mundo de la forma tangible. Esta forma no se va a regenerar desde dentro, sino buscando lo más superior. Y lo más superior a veces se encuentra precisamente en aquellas cosas sencillas que en el día a día nos enseñan que somos seres humanos en evolución. La gran transmutación cósmica que se produce por analogía en lo que es los sistemas constelatorios, los sistemas solares, los planetas como el nuestro, van a tener una verdadera razón, un verdadero resultado cuando se trabaja desde el corazón. El ser humano, por esa analogía que existe, deberá trabajar intensamente con todo lo que le rodea, empezando por él mismo y por su ambiente. Con esto, los compromisos kármicos que seguramente tiene van siendo atendidos y la transmutación llegará a ser una bella realidad. Esta carta, que analiza el objetivo de la transmutación, coincide también con la lectura inicial, puesto que hace referencia a dos aspectos. En primer lugar, que el proceso de las transmutaciones es un proceso interminable, de carácter infinito. Y claro, ¿a qué se debe? Pues a que toda forma tiende a elevarse, tiende a purificarse, en busca precisamente de la perfección arquetípica que ha sido concebida en la mente del Creador. En el fondo, el proceso no deja de ser una emanación de la mente divina. Por lo tanto, cuando uno está en ese proceso, es consciente de la evolución, que es continua transmutación en el día a día y en lo infinito. La transmutación siempre será un cambio, y un cambio que a veces la persona piensa que es para llevarle a una perfección, sin recordar que en sí la perfección nunca se alcanza. Es un proceso de ascenso continuo en todos los niveles, desde el átomo, el ser humano o las grandes entidades que rigen el universo y el cosmos. Y ese proceso al que estáis haciendo referencia, pues precisamente nos conduce a una expansión de conciencia que tiene por objeto pues manifestar en nosotros la conciencia divina. Por eso es tan importante, sobre todo dados los tiempos actuales, que no demoremos el esfuerzo hacia nuestra ampliación de conciencia, que transmutará nuestros centros y nos transformará interiormente, nos convertirá en unos seres mejores de lo que somos en la actualidad. En definitiva, genera un proceso de transmutación que lo podemos explicar, digamos, en 3 pasos. Lo haremos leyendo el aforismo número 20 del libro Infinito 2. La conciencia que envuelve la semilla del espíritu la satura con la afirmación del poder del fuego cósmico. El esfuerzo preciso de la semilla del espíritu determina la construcción del fuego manifiesto. Esta primera parte de la lectura del aforismo nos desvela varias claves. En primer lugar, que el espíritu que alberga en cada uno de nosotros y que alberga al fin y al cabo en cada forma, pues es una semilla cósmica que tiene que desarrollarse. Pero claro, este desarrollo se realiza en función de su potencial y de la interacción que realiza con el fuego cósmico. Y esto lo veremos en la lectura más adelante, pero ahora interesa que profundicemos en este aspecto de la conciencia que, que envuelve la semilla de todo espíritu y que es saturada por el fuego cósmico. Analicemos el segundo aspecto del aforismo. El elemento manifestado en el potencial de la semilla del espíritu
transmite la dirección de la conciencia. La envoltura del espíritu con los estratos de los esforzantes fuegos enciende el poder para penetrar las diferentes esferas. Las capas finas permiten al potencial del espíritu la posibilidad de manifestar su esfuerzo. Las capas más densas limitan la potencialidad en gran medida. Las propiedades de las capas acumuladas indican un avance lento o rápido hacia la evolución. La creatividad del espíritu se mide por su potencial y por los estratos del fuego. Hay que tener en cuenta que este proceso de redención, de transmutación de la materia, se inicia en la mismísima noche de los tiempos. La deidad se manifiesta, va aprendiendo a trabajar con la materia y va al mismo tiempo transmutándola, reorientándola. En lo referente al ser humano encarnado, hay que considerar el largo proceso, el largo camino, hasta que comienza a darse cuenta de que en sus manos está ese potencial interno de conciencia, ese fuego purificador conectado con el fuego de la conciencia logoica que le va a permitir transmutar todo aquello que impide que pueda llegar a irradiar y ser un verdadero hijo de Dios. Cuando se está hablando de la conciencia, estamos hablando de esa característica tan especial que tiene el ser humano cuando se le ha dotado de mente, y en el caso de la Tierra hace ya más de 18 millones de años, y que le va a permitir al alma, que utiliza 3 vehículos, irse esforzando a través de su voluntad para que esa conciencia vaya en aumento. Pero al hacerlo, tendrá que ir redimiendo la materia de sus 3 vehículos, el físico, el emocional y el mental. Una bella tarea, no fácil, pero que no es imposible, y en eso estamos empeñados todos. La tercera parte del aforismo prosigue del modo siguiente. La transmutación ardiente se satura con las emanaciones del espacio, y el potencial del espíritu, contenido en toda semilla cósmica, atrae a todas las energías. Esta tercera parte hace referencia precisamente a la culminación del proceso, culminación que se manifiesta mediante la ley de la atracción que hace posible que lo que se esfuerza hacia lo superior recibe ayuda desde lo superior. Es una ley de analogía y en realidad cuando uno busca la luz la acaba encontrando. Cuando uno inicia este proceso de transmutación, evidentemente lo que va haciendo es apartando, haciendo espacio para eso que está ahí flotando, acabe realmente descendiendo. Y esa energía que desciende es la energía de la transmutación. Pero primero hay que hacer el trabajo de preparar el terreno para dar cabida a esa nueva energía. Y esa transmutación que vamos a realizar, esa redención de nuestros 3 vehículos, es en esencia vibración. Cómo ir intensificando la vibración, cómo ir elevándonos hasta niveles mayores, superiores, donde podamos contemplar con verdadera maravilla todo lo que aguarda para esta alma que toma conciencia, que alinea sus vehículos
y que está dispuesto al ascenso continuo en espiral. La síntesis de todo este proceso se expresa precisamente en el último párrafo del aforismo. Todo aliento cósmico es tensado ilimitadamente por la conciencia. De ahí la necesidad que tenemos los seres humanos de ampliar de modo ilimitado nuestra conciencia, de no demorar la transmutación de nuestra conciencia, puesto que la conciencia humana está en un proceso de avance hacia el infinito, tal y como expresa Elena Röhrig. Hay que entender que nosotros, desde que tenemos uso de razón, hemos ido aprendiendo cada vez más en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno familiar, social, nacional, a desarrollar esas cualidades que pueden transmutar definitivamente esos aspectos de nuestra forma de expresión, de nuestra conciencia evolucionante, que todavía no se acercan a ese arquetipo que todos en cierta medida hemos presentido. De lo que se trata es de hacer un vacío, hacer espacio en casa, limpiar todo aquello en la conciencia que no nos aporta absolutamente nada, que son referencias claras de un pasado que es mejor que esté ya transmutado, que esté olvidado de verdad, integrado. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo es hacer un esfuerzo extra, hacer un hueco para que lo superior, por propia definición, caiga, descienda y realmente ayude a transmutar lo último que queda por transmutar. Y cuando estamos hablando de la transmutación del ser humano, debemos recordar que todos los reinos están en ese ascenso, los reinos inferiores y claro, los reinos superiores. Pero cuando hablamos del ser humano, una de las claves importantes para esa transmutación es ser ligeros y empezar con el desapego. Y no se diga el desapego solamente de lo material, sino también de lo que son los aspectos emocionales e incluso mentales. Es todo un proceso, pero lleva un proceso de conciencia muy profundo. Puesto que estamos hablando de la transmutación cósmica, esotéricamente se nos dice, todos los grandes maestros lo han dicho, todos los grandes instructores espirituales, religiosos lo han dicho, que el mayor exponente de la creación divina es el ser humano. Debemos entender el ser humano como aquella forma consciente que habita de modo infinito los infinitos mundos. El reino humano es el encargado, porque es una conciencia a medio camino entre lo más espiritual y lo más denso, es el encargado de ejercer ese gran trabajo de transmutación o abrir el camino que nos conduce a todos a la casa del Padre. Si lo entendiéramos en estos términos, tal vez la expresión transmutación se haría muchísimo más factible a nuestras conciencias. Tal vez así podría ser asimilado por todos aquellos que, siguiendo diferentes tradiciones, no acaban de entender exactamente qué significa la transmutación. Es convertir el plomo en oro. Por lo tanto, lo denso, el carbón, debe ser convertido en un diamante. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Evidentemente aplicando el fuego, aplicando la presión, aplicando la voluntad al bien. Y sí, esa transmutación, esa bella alquimia que nos refiere Jesús, es aquella fuerza en verdad tremenda del individuo. Un individuo que está dispuesto a purificarse y que se va separando gradualmente, porque no es simple, del egoísmo propio y de todo lo que le circunda. Y se va aislando de aquello que no le sirve, para que viaje hacia adentro de sí y allí en su corazón, en el templo del corazón, encuentre que ahí está la máxima importancia. A través del corazón es como se va a poder realizar la obra que transmuta al individuo hacia lo supremo. En este proceso de transmutación hemos analizado anteriormente que tiene una importancia primordial la conciencia. Introduzcamos ahora un nuevo elemento aportado por Elena Röhrig en la página 42 de su libro Fundamentos del Budismo. Hablamos del Dharma. Cada Dharma es una causa, ya que cada Dharma es energía,
Si esta energía es inherente en todo ser consciente, ella se manifiesta a sí misma de dos maneras. Externamente, como la causa inmediata del fenómeno, interiormente, transmutando a aquel que la ha engendrado y conteniendo en sí misma las consecuencias que se revelarán en el cercano o lejano futuro. De hecho, el tema del Dharma, la correcta acción, lo que hay que hacer es precisamente, siguiendo el título de la jornada de la 33ª, es precisamente reconvertir todo aquello, no renunciar a nada, no renegar de nada como habitualmente hacemos, sino ver que el pasado, la parte oscura, la parte más densa, nos puede dar una magnífica oportunidad. ¿Cuál es? Ni más ni menos que poner luz donde hay oscuridad. Ese es el trabajo que todos tenemos y no debería ser confundido con el karma, una especie de maldición o una justa retribución, ni mucho menos, sino como la obligación de toda alma encarnada, consciente de sí misma y consciente del grupo. Aquí tenemos la oportunidad para tomar conciencia de lo que significa sembrar. Sembrar todo el tiempo, sembrar siempre lo supremo, la luz, el amor, la voluntad al bien. Y en ese sembrar, sin estar esperando los resultados, los frutos, porque esos se darán ya como consecuencia natural, tendremos ese trabajo que va transmutando todo lo que nos rodea, el propio ser, desde los átomos físico-etéricos hasta los átomos astrales, y no se diga los que están afectando a la mente, los que apoyan la mente como un punto en verdad trascendente para comprender lo que nos corresponde hacer en esta época tan especial para nuestra humanidad, para nuestro planeta y aún para nuestro propio logo solar. Pues analicemos ahora cómo se realiza el proceso de transmutación en el ser humano. Aforismo 151 del libro Infinito 2. La transmutación está basada en una acción independiente. La transmutación depende del esfuerzo del espíritu hacia la realización. La verdad es que la acción independiente es ni más ni menos referida al ser humano, que uno debe escuchar su voz interna y lanzarse a realizar el trabajo de profundo desapego, de profunda separación de lo oscuro, de lo caduco, independientemente si los demás han dado el paso o no. Tenemos una tendencia de rebaño de no movernos hasta que no lo hagan los demás. Eso es el pasado. La era de Acuario exige la identidad clarísima y el compromiso con el servicio. Y este Dharma, esta obligación que tenemos de hacer el bien, pasa porque cada uno dé un paso al frente y no espere que los demás le sigan. Estamos inmersos en una sociedad de familia, de trabajo, de grupos muy diversos. Pero en todo, el ser humano debe de buscar esa acción independiente, porque esto le va a dar la pausa, el ritmo que él necesita. No puedes depender de los demás, de lo que opinen, de lo que digan, de lo que influyan, puesto que él tiene que buscar sus propias respuestas, igual que lo tiene que hacer cada ser humano. El aspirante y el discípulo mundiales, espirituales, una de sus características principales es ser independiente y buscar por sí mismo las respuestas que necesita en esa larga búsqueda de verdades. Este esfuerzo espiritual da sus frutos, tal y como prosigue el aforismo 151. Solo la tensión cósmica puede atraer el espíritu hacia la transmutación. El poder de la atracción crea armonía.
Hay que decir que esta atracción hacia lo más sublime, en el fondo es una comunicación directa de la conciencia humana a la conciencia logoica. Por lo tanto, lo que va a emanar esta comunicación es armonía. Y si hablamos de armonía, seguramente que estamos deseando que el cuarto rayo de armonía, de belleza, a través del conflicto, se pueda ir manifestando, pero no es simple, porque yo creo que todavía está lejos de que esto actúe plenamente. Ha habido momentos brillantes de esa armonía en el desarrollo de la sociedad humana, pero todavía tarda un poco en que se pueda extender por toda la sociedad humana. Esta comunicación de la que habláis, impregnada de armonía y de belleza, se produce en el cáliz. Cuando el magneto tensado del espíritu manifiesta acción independiente, el centro del cáliz cumple con su ordenanza cósmica. La creatividad del espíritu está basada en la creatividad del fuego. Y sí hay que entender que todo es fuego, todo es savia divina, todo es esencia superior. Por lo tanto, cuando uno alcanza, se acerca a esa vibración, realmente empieza a ejercer la auténtica transmutación. Empieza a convertir un metal en otro mucho más refinado. Y si estamos hablando del cáliz, estamos hablando de un proceso individual del ser humano en donde se va quedando en un gran vacío creador, y donde en ese vacío y en un profundo silencio, las grandes energías espirituales de distintos niveles van llenando ese cáliz y se produce esa transmutación alquímica que tanto nos interesa, de una naturaleza en verdad trascendente y que está basado básicamente en nuestras actitudes hacia nosotros, hacia el medio ambiente que nos rodea y, claro, hacia el divino plan que empezamos a vislumbrar poco a poco. Esta transmutación ardiente de la que habláis se realiza en un recinto sagrado. Carta de Elena Roerich, de 10 de octubre de 1934. El corazón no es un símbolo, sino que es un gran laboratorio donde se lleva a cabo la transmutación de nuestra conciencia y por consiguiente de todo nuestro ser. El corazón es la más elevada manifestación del sexto principio. El corazón es la morada de Brahma. Hay que decir que precisamente el corazón es ese gran punto neutro, ese gran centro donde se coordina la energía que viene de los mundos arquetípicos, de los mundos superiores y de los mundos inferiores. Ojalá la conciencia humana, mediante la profunda transmutación, pudiera focalizarse en ese punto neutro, porque entonces este fuego del corazón serviría precisamente para seguir construyendo algo basado en una profunda transmutación, en una síntesis que en el fondo nos asemejaría al Creador. Y cuando estamos hablando de esa fuerza del corazón, donde está ese templo especial, que en el ser humano es donde radica toda la luz, todo el amor y toda la voluntad al bien de la divinidad, como este microuniverso que somos y que refleja al gran macrouniverso. Pero también, por analogía, sabemos que está el corazón del planeta, está el corazón del propio lobo solar y más allá. Y en todos, en una analogía que respeta, claro, las diferencias, se está produciendo una verdadera transformación. Aunque esas transformaciones en realidad siempre provocan crisis
que indican evolución en distintos niveles. Anteriormente hablamos del Dharma como una acción correcta, una manifestación desde la conciencia del ser humano encaminada hacia el bien, encaminada hacia la perfección arquetípica. Cuando esta acción no es correcta, pues se produce el efecto contrario al que se conoce habitualmente como karma. Entonces podemos deducir que karma y transmutación son dos aspectos, son dos leyes universales que son inseparables a nivel cósmico. No existe la una sin la otra. En cambio, el concepto que el ser humano realiza de estas leyes, pues es una creación humana al fin y al cabo. Y este concepto ha derivado en dos aspectos que cada religión lo representa con diferentes nombres, pero en realidad con el mismo trasfondo, ¿no? Hablamos del purgatorio y del infierno. Por lo tanto, vamos a analizar este proceso en el aforismo número 62 del libro Infinito 2. Cuando en la antigüedad se hablaba del purgatorio y del infierno ardiente, ciertamente se hacía referencia a la transmutación y al karma. Cuando las leyes se establecieron, su significado se conoció. La exactitud del conocimiento se expresó en la manifestación por medio del magneto cósmico. El conocimiento del karma se afirmó mediante las luminarias. El purgatorio se sustituyó por el esfuerzo kármico. El purgatorio, en su entendimiento actual, se heredó de la ley de la transmutación. El infierno ardiente siguió como la ley manifestada por el karma. El karma y la transmutación son inseparables. Por lo tanto, se desprende que el proceso de transmutación es continuo, es eterno. Mientras los mundos tengan manifestación, existirá la necesidad de realizar continuos reajustes. Ojalá esto lo tuviéramos más en cuenta, porque seguramente teniéndolo en cuenta, borraríamos de nuestra conciencia esa expresión llamada karma igual a castigo. Hay que cambiarla por karma igual a nueva oportunidad. Sí, en realidad, cuando estamos hablando de la ley del karma, estamos hablando de grandes entidades que están rigiendo para todo lo que existe, ¿sí? No solamente el reino humano, claro, pero se manifiestan en galaxias, en constelaciones, en universos, en los planetas, indicando que hay un proceso en realidad de transformación, de eso que hemos estado hablando, de esa transmutación, de una alquimia especial que viene transformándolo todo, pero que también debemos recordar que cuando un aspirante o un discípulo empieza a comprender que puede ascender con gran firmeza, una gran tarea que va a tener es ya no producir más karma indeseable y poder de ahí en adelante empezar a consumir lo que ya acumuló y así liberarse. Hay un aspecto de la lectura que a mí me ha llamado la atención, es cuando expresa que el conocimiento del karma se afirmó mediante las luminarias. Parece indicar, digamos, la correlación astrológica que existe en los acontecimientos que afectan a la humanidad, influenciados pues, por conjunciones planetarias, por conjunciones astrológicas, etcétera, etcétera. Hay una razón, de hecho, nosotros somos fruto de las transmutaciones que realizamos de ciertos planetas que nos están dominando en la carta y de ciertas constelaciones que están muy aferradas a nuestra propia evolución. Pero hay que decir una cosa, en el momento en que se haya hecho el suficiente grado de transmutación en una conciencia individualizada, las luminarias van, en lugar de impedirnos ciertos aspectos de nuestra evolución, van a propiciar su crecimiento. En un principio el ser humano ve las luminarias, los astros, como un impedimento, como un condicionante. En el fondo son perfectos aliados.
Sí, recordemos que estamos vinculados como entidades conscientes con todo lo que existe, absolutamente con todo, ya sea en nuestro plano, en nuestro mundo físico etérico, o con nuestro propio planeta, los demás planetas del propio sistema y mucho más. Recordando, por ejemplo, aquellas grandes constelaciones con las que estamos vinculados y que influyen y han influido y seguirán haciéndolo, como son las Pléyades, como son la Osa Mayor o ahora la gran estrella de Acuario. Por lo tanto, las vinculaciones siempre van a producir efectos, de alguna manera que a veces los vemos como difíciles, pero que no son más que la oportunidad de poder avanzar hacia algo superior. Precisamente un aspecto que ha pasado desapercibido respecto a esta influencia planetaria, influencia cósmica en la humanidad, es que a finales del siglo XIX, principios del XX, primera o segunda década del siglo XX, pues se produjo un acercamiento de Venus a nuestro planeta. Y ese acercamiento de Venus pues coincidió precisamente con el auge reivindicativo de la mujer, que ahora parece que está floreciendo de nuevo. Sí, evidentemente estas energías lo que han hecho es liberar, transmutar una parte de la conciencia humana anclada en el pasado, en la etapa feudal, donde la mujer tenía un papel netamente secundario y sobre todo de procreación nada más. Y evidentemente desde el movimiento sufragista de 1918 aproximadamente, aunque empezó antes, en el siglo XIX, realmente se han hecho avances. Lo que sucede es que las guerras mundiales, el karma generado y sobre todo la posterior situación de crecimiento económico dejó el tema para el futuro. Y ahora, en el siglo XXI, Urano está muy presente y evidentemente ha salido el tema de la mujer, el tema de qué papel debe jugar la mujer en la sociedad. Hay que decir que es el mismo papel que el hombre. Lo que sucede es que el pasado nuestro karma, todo eso que no hemos hecho bien, nos dice que no bastan las buenas intenciones, que hay que realizar un trabajo ingente de transmutación para que una mujer tenga las mismas oportunidades que un hombre. Y cuando estamos hablando del aspecto femenino, pues recordar que Dios en general se manifiesta como Dios Padre, Dios Madre y un resultado, Dios Hijo. Pero si hablamos de Dios Madre, de esta fuerza femenina, de esta Madre del mundo, en realidad estamos hablando inconscientemente de la fuerza angélica en su totalidad, lo que es la fuerza creadora, y que es un papel que representa a la mujer con gran oportunidad en nuestra sociedad, pero que cuando se consolida en un matrimonio en la sociedad actual, estamos viendo su gran influencia, esa inteligencia activa de la mujer, que es el reflejo de esta Madre del mundo. Pues bien, una vez analizado el proceso de transmutación en el ser humano como máximo exponente de la creación divina, analicemos qué consecuencias tiene precisamente en el ser humano, y las podemos sintetizar en dos grandes aspectos. El primero de ellos, la purificación ardiente que se halla presente en los misterios antiguos, tal y como se expresa en el aforismo 126 del libro Infinito 2. El fuego de la purificación explica todos los misterios antiguos. Cuando Cristo habló del espíritu que necesita regeneración, Él tenía en mente la purificación ardiente. Cuando el boceto de la ley de la rueda de la vida fue dado por el señor Buda, la purificación ardiente se afirmó. El nuevo ascenso está condicionado por la purificación mediante el fuego. Por lo tanto, la purificación del espíritu reside en la base de la transmutación. En realidad estamos haciendo un trabajo ingente mediante la transmutación para hacer que el espíritu se manifieste en este mundo inferior. El día que lo consigamos, evidentemente este mundo no será inferior, sino que será a su vez superior. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo imposible para que el arquetipo esté palpándose diariamente y a la vista de todos.
Y hay un aforismo muy especial que siempre nos recuerda que Dios es un fuego consumidor. Es este fuego de la divinidad que va a actuar sobre nosotros, hablando de nuestro planeta, de nuestra humanidad. Y claro que es un fuego que va desde el fuego divino a aquel fuego eléctrico, que va a ir descendiendo para ser un fuego pránico, un fuego solar, y hasta llegar a nuestro fuego ya del planeta propiamente, de la materia, ese fuego de Kundalini, pero que va transformando totalmente aquel ser humano para convertirse en algún momento en aspirante, después en algún discípulo y también, ¿por qué no?, en algún discípulo iniciado que alcance un grado de perfección. El fuego entonces está purificando nuestros vehículos, los está redimiendo de muchas maneras. En una parte del aforismo, Loli ha leído lo siguiente: cuando el boceto de la ley de la rueda de la vida fue dado por el señor Buda, la purificación ardiente se afirmó. Hace referencia al Santana budista, ¿no?, a la rueda de la reencarnación, ¿no? Hace referencia a la rueda de la reencarnación, la rueda de Samsara, la famosa rueda de Samsara, que curiosamente tiene 8 brazos, tiene 8 ejes, y en realidad los humanos preferimos vivir en la periferia, engendrando karma, cuando la auténtica armonía, el nirvana, está en el centro, en el eje. Y esto es curioso porque es una forma de explicar muy sencilla, muy inteligente, pero que cuesta, la vemos sencilla, pero hasta que uno llega a esa conclusión pueden pasar muchas encarnaciones, que tenemos la facultad de hacer esta transmutación, de vivir en el centro de nuestra vida. Pero ese centro de nuestra vida se entiende siempre en terminología egoísta, terminología que afianza el yo inferior. Y estamos hablando de dar cancha, de dar espacio a la parte más refinada, al espíritu, a este fuego consumidor que es capaz ni más ni menos que de transmutar la materia manifestada. Pero cuando estamos hablando precisamente de que el ser humano como totalidad es una gran masa que viene evolucionando y que ha sido sometida a cursos intensivos, no es casual nada. Se requiere una sincronía y de esa masa se han ido desprendiendo aquellos que han ido aceptando y teniendo una conciencia mayor bajo ese fuego purificador y que se han dado cuenta que es preferible acelerar el paso, ir acortando la rueda de reencarnaciones y aspirar llegar al quinto reino. Y en ese quinto reino, allí sumado a todos los grandes señores, contribuir con su trabajo para el bien de la totalidad de esa humanidad que seguirá, yo no sé por cuántos siglos más, en esa búsqueda de llegar a las puertas de la iniciación. Ricardo, te acabas de adelantar a la lectura final. Le va a quitar el gustillo del impacto. No, hombre, está muy bien, está muy bien. Eso significa que hay sintonía. Bueno, el segundo aspecto que debemos de analizar como síntesis de la consecuencia del proceso transmutador es una iluminación ilimitada en el ser humano. Aforismo 136 del libro Infinito 2. La verdadera espiritualización lleva al espíritu hacia la purificación ardiente. La transmutación ardiente da el entendimiento más sutil sobre la significación del fuego cósmico y revela su esencia creativa. Por lo tanto, el conocimiento de la transmutación ardiente atrae el espíritu hacia el camino de la iluminación ilimitada. Bueno, es que, este proceso de transmutación hará que se manifieste, se transmute, se transforme completamente toda la materia manifestada, hasta hacerla radiante, capaz de expresar lo más sublime. Evidentemente esto es una auténtica espiritualización. Por espiritual debemos entender siempre lo más sublime,
y en relación con la forma densa de este gran proceso de transmutación, de revertir la polaridad de los vehículos de la forma. Y cuando estamos hablando de la iluminación, en realidad estamos hablando que el ser humano que está avanzando, utilizando su mente, controlando emociones y sus actos, pero ha dejado de pensar, ha dejado que la mente esté en silencio, y cuando la mente se le utiliza solamente cuando es requerida, el momento de llenar ese cáliz que antes estaba vacío, se va a producir ese gran fenómeno de la iluminación, que en realidad es un proceso místico, profundo, que algún día nos enseñó el Señor de la Luz, el Señor Buda como un estado de conciencia de que es posible alcanzarlo. Anteriormente hicimos referencia a la importancia que tuvo el acercamiento del planeta Venus en el resurgir de la mujer. También por analogía se ha establecido precisamente la analogía, la relación entre ese papel de la mujer y el aspecto femenino de Dios, esa madre del mundo a la que en tantas ocasiones hemos hecho referencia. Sin duda, en el proceso transmutador, a nivel cósmico, la mujer en toda raza humana tiene un papel fundamental. Carta de Elena Roerich, de 1 de marzo de 1929. Así pues, voy a terminar con palabras acerca del corazón. Permitamos que la mujer afirme este gran símbolo, que puede transfigurar toda la vida. Dejémosla luchar para transmutar la vida espiritual de la humanidad. La madre, la dadora de vida, la protectora de la vida, dejémosla que se convierta también en la madre, la líder, la toda dadora, la toda receptora. Es importante que entendamos la polaridad femenina, que en el fondo es la otra parte del ser humano. Arquetípicamente no existe ni el hombre ni la mujer, existe el ser humano, esa entidad que está a medio camino entre el reino de los cielos y el reino de la materia, el reino más denso posible. Si no utilizamos la parte femenina, arquetípicamente la intuición, va a ser difícil que la transmutación se lleve a cabo. Lo que sucede es que en este proceso de manifestación del corazón, es decir, del punto de síntesis por excelencia, mediante este gran fuego purificador, el papel social en el mundo occidental de la mujer va a sufrir un cambio total. Ya no es la clásica madre de familia que no sale del entorno familiar y va criando a los críos, a los niños. No, ya debe tener un papel predominante en la sociedad. Y esto lo debe de hacer conjuntamente con ese papel maravilloso que le ha dado la naturaleza de ser procreadora de vida. Eso es algo muy importante que el hombre habitualmente no suele entender. Y en general estamos acostumbrados a no comprender lo que es la fuerza femenina, sin entender que el propio hombre, hablando del ser humano, tiene en sí esas dos polaridades, la masculina, la femenina, igual la mujer tiene esas dos polaridades. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es la madre que encarna, es decir, la fuerza femenina, o lo que en otros lados, como las iglesias cristianas, por ejemplo, le llaman el Espíritu Santo, tiene que ver con una parte material, con una parte de inteligencia, de una sabiduría especial. Es sublime, es virginal, es la esencia de donde va a surgir algo creado. En el caso de una pareja, surgirá un hijo, pero en el caso de cada ser humano, hombre o mujer, surgirán las ideas, alcanzará los prototipos, pero ahí está la fuerza femenina que va a encarnar aquel espíritu de la naturaleza que siempre estará en manifestación. Compañeros, pues esta última lectura y vuestras reflexiones
han supuesto un colofón extraordinario, magnífico, para llegar hasta este hermoso lugar en que nos encontramos, este precioso valle, en el que instalamos nuestro campamento, en el que, como es costumbre, encendemos fuego. Ese fuego que debe ser transmutador y debe alimentar la ampliación de nuestra conciencia. Expresemos esta ampliación mediante una última reflexión. El proceso de transmutación, hay que indicar, no finaliza nunca. Cuanto antes lo comencemos, antes seremos conscientes del enorme poder que llevamos dentro. Solo así será posible que entendamos lo que significa vivir en la encarnación actual y conocer al Padre y conocer a la Madre, convirtiéndonos nosotros en el Hijo. Sí, el ser humano debe de realizar en sí mismo esta alquimia de la transmutación y debe de aspirar con esa alquimia, con ese cambio, esa transmutación, llegar a crear un orden social nuevo, diferente, más armónico, que beneficie a todos, que acabe con la separatividad, que acabe con todo lo indeseable de nuestra actual sociedad y así estar en mejor armonía con lo que es la evolución de nuestro amado planeta. Pues ya que la transmutación del mundo tiene un papel importante en la mujer, yo quiero decir que hay muchas mujeres ya trabajando para prepararse y darle un cambio grande a todo lo que nos rodea y al mundo entero, ¿no? Se están preparando, se están instruyendo y este mundo es como es y tenemos que darle un giro importante. Unas lo hacen conscientemente y otras inconscientes, pero con un ánimo de superación creciente para un servicio hacia el bien común. Me acuerdo de los grupos de Facebook, por ejemplo, nuestra amiga Ana Castro, que tanto nos ayuda a comprender las grandes enseñanzas que nos harán mujeres y hombres libres para cambiar el mundo. También recuerdo a los grupos de WhatsApp en los que poco a poco se están abriendo conciencias. Yo le tengo un especial cariño a un grupo que llamamos Paz de Utrera, que Paz es personas altamente sensibles, son mujeres muy sensibles y bueno, yo me siento particularmente unida a ellas. Está Maribel, que nos ha reunido a todas, Maru, Eva, Rocío, Ana, Isabel y Silvia, mujeres que son amas de casa y trabajadoras y que se esfuerzan por avanzar espiritualmente. Es para mí un honor y una satisfacción interactuar con personas así. Y bueno, y que son seguidoras y miembros de la caravana, por supuesto, que están ahí, que ponen su vibración y trabajan hacia el bien común. Espiritualmente hablando, la mujer tiene que dar un paso al frente y el hombre debe dar un paso atrás. ¿Con qué objetivo? Pues el hacer posible que en cada ser humano se produzca esa fusión armónica del aspecto masculino y del aspecto femenino. Cuando eso se produzca y se desarrolle conscientemente, se alumbrará un hijo de un padre y una madre que será un ser andrógino, un ser plenamente consciente de las leyes divinas en su interior y que hará realidad que ese nuevo mundo vaticinado pues se haga realidad aquí en la tierra. Espíritus viajeros, almas en evolución. Para el ser humano es de vital importancia tomar conciencia de que para culminar su etapa evolutiva en la tierra debe recorrer el sendero del Agni Yoga, el yoga del fuego transmutador. Estudiar y comprender la enseñanza de la ética viva, según nuestro nivel de conciencia, atraerá a nosotros los fuegos espaciales. Nos impulsará hacia la unificación, purificará nuestros cuerpos y realizará el proceso de transmutación ardiente en nuestro corazón.
El estudio y comprensión del Agni Yoga nos ayudará a construir nuestro cuerpo de luz para alcanzar la tercera iniciación, la transfiguración. A partir de este momento seremos Agni Yogis, practicaremos ardientemente el Agni Yoga y caminaremos por el sendero del Agni Yoga hacia la cuarta iniciación, la crucifixión, que no debe entenderse como ser clavado en la cruz al igual que sucedió a Jesús el Cristo. Esta cuarta iniciación nos convertirá en un superhombre, que tomará su lugar entre los espíritus más elevados para colaborar junto a ellos con el gran arquitecto y la madre naturaleza. Carta de Lena Roerich, de 2 de septiembre de 1937. En el eterno remolino de la vida, en el curso del proceso de la evolución, el gran destino del hombre se volverá más y más evidente como un colaborador del cosmos en el apoyo del equilibrio de la vida cósmica. Los mundos son engendrados y disueltos, mientras que el hombre, luego de haber transmutado todos sus sentimientos en el primer fuego del espíritu, se transfigura en superhombre y toma su lugar en medio de los espíritus más elevados, para entonces vivir por la eternidad. Los espíritus más elevados son los colaboradores del gran arquitecto y de la madre naturaleza. Ellos son los constructores de los mundos y los líderes de las naciones.